En el día de hoy vamos a finalizar nuestro estudio del Pentateuco. Parece mentira, ¿verdad? El Pentateuco, hemos estudiado los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Producto final de Moisés, o primario de Moisés. Recordamos que en el Génesis hemos visto cómo está el inicio no solamente del mundo, sino del plan redentor de Dios. El inicio del pueblo de Dios buscando a un hombre y de allí ejecutando esa promesa que el Señor dio en Génesis 3:15. Ya no solamente está esa familia, ¿verdad? Ya en el Éxodo ahora vemos que esa familia se convierte en una gran nación y Dios los saca por medio de su siervo Moisés, los saca de Egipto, de la esclavitud de Egipto a esta gran nación. Y en el Levítico vemos las leyes que definen a esta nación como diferente al resto de las naciones. Ellos son un pueblo santo, apartado para Dios, y aquí las leyes para aquellos que estaban en el sacerdocio. En el libro de Números vimos también los episodios, algunos episodios de las cosas que ocurrieron entre esos 40 años que por culpa de su incredulidad ellos vagaron en el desierto como juicio de Dios. Y llegamos finalmente al libro de Deuteronomio. En el día de hoy, la semana pasada aprendimos algunas consideraciones, por ejemplo, el Deuteronomio, de dónde viene ese nombre, qué implica ese nombre, ¿sí? El autor del Deuteronomio. También aprendimos la estructura general, ¿verdad? Hicimos un gran bosquejo para poder entender básicamente en qué se concentra el libro de Deuteronomio. Muy bien, es reiterar la ley, pero todo el libro de Deuteronomio son varios ¿qué? Varios discursos, ¿sí? Muy bien, 3 discursos de Moisés, es decir, 3 sermones, predicaciones. Moisés está hablando a la segunda generación que salió del Éxodo, o que salió de Egipto, mejor dicho, ¿sí? Los hijos de ellos. Muy bien, entonces hemos hablado acerca del panorama del Deuteronomio, son 34 capítulos. Hoy nos vamos a concentrar en la aplicación. Ahora, escuche esto, la aplicación que vamos a dar son aplicaciones que da el Nuevo Testamento, no lo que se nos ocurra. Así debemos interpretar la Biblia, ¿sí? Cosas del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento nos dice cómo debemos interpretarlo. Esa es la manera correcta. La Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, no solamente veremos algunas cosas de Deuteronomio, sino que vamos entonces a ver su cumplimiento o su interpretación correcta a la luz del Nuevo Testamento. Para eso está el Nuevo Testamento. Entonces, en eso va a radicar nuestra clase del día de hoy. Solamente quiero recordar básicamente esto también, el propósito del libro. El propósito del libro, cuando entendemos el propósito, entonces cuando vamos a leer, de alguna manera vamos a estar ubicados en qué se trata todo esto. Entonces, el propósito del libro, debemos entender en primer lugar que estas son las últimas palabras. Moisés sabe que ya está por terminar su vida y quiere animar, dar ánimo a esa nueva generación de israelitas que ahora están una vez más en el punto de entrar a la tierra prometida. 40 años atrás estuvieron sus padres a punto de entrar en la tierra prometida. Ellos estaban ahí en Cades Barnea y envían a estos espías. Los espías le dicen ¿quieren saber la buena o la mala noticia? Sí. Bueno, danos la buena. Bueno, la buena es que sí, efectivamente es una tierra que fluye leche y mieles. Miren los racimos de las frutas, mire todo esto, es hermoso, no hay comparación. Es la tierra tal cual como Dios nos las ha dicho. ¿Y cuál es la mala? Ahí están los gigantes, somos langostas delante de ellos, no podemos contra ellos. Cuando Dios ya le había dicho, ve porque yo estoy contigo. Y ellos, por incredulidad, ¿verdad?, no quieren obedecer. Dios manda el juicio entonces. Y ahora estos hijos
¿verdad? De esta generación que cayó en el desierto, en 40 años en el desierto, ahora está una vez más a la puerta o a las puertas de entrar a la tierra prometida, y todo el discurso se basa en no sean como sus padres, no cometan los mismos errores que sus padres. Ellos perdieron todo, ¿por qué? Por ser incrédulos, por eso desobedecieron, ¿sí? Fueron incrédulos y por eso desobedecieron. No caigan en incredulidad. Ellos están allí entonces, ahí a la ribera del río Jordán, en las tierras de Moab, ahora en la parte para entrar a la tierra prometida. Dice, no siguiendo el ejemplo de sus padres, sino permaneciendo fieles al pacto con Dios, ¿sí? Entonces, son los discursos de ánimo, de exhortación y de advertencia que da Moisés, dividido en varias secciones. Aparentemente fueron varios discursos, ¿sí? Es decir, fueron en varios momentos. No puede ser un día interdiario o en una semana, no sabemos cuánto fue el tiempo. Lo cierto es que fueron 3 grandes sermones que quedaron allí registrados. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver la clase del día de hoy? Bueno, vamos a considerar una vez más la estructura que vimos la semana pasada, y de allí vamos a ver consideraciones particulares de cada sección y vamos a aplicar el Nuevo Testamento. Recuerden las 4 secciones del libro de Deuteronomio. Número 1, capítulo del 1 al 4, el primer discurso de Moisés. Capítulo 5 al 26, el segundo discurso de Moisés, ¿sí? Capítulo 27 al 30, tercer discurso de Moisés. Capítulo 31 al 34, no es el cuarto discurso de Moisés, sino los acontecimientos de los últimos días de Moisés, antes de su muerte. En esos 4 aspectos, entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Primer discurso de Moisés. Los primeros 4 capítulos, recuerden en qué se concentra. Es hacer una retrospectiva, enseñar al pueblo que está allí, a esta nueva generación, el pasado de donde vienen. Por lo tanto, podemos hacerle un título general a toda esta sección. El primer discurso de Moisés podemos hacerle diciendo, bueno, aquí podemos identificarlo como una mirada hacia atrás. Una mirada hacia atrás. Antes de ir hacia adelante, recordemos el pasado. Una mirada hacia atrás. Y los 4 capítulos se concentran básicamente en darnos esto. Miren la fidelidad de Dios y miren la infidelidad del pueblo. Dios los ha preservado. Dios ha sido fiel en el pacto, pero nosotros, hablando también de sus padres, pero nosotros hemos sido rebeldes, hemos dejado el pacto de Dios y hemos sufrido las consecuencias. Hemos sido un pueblo contradictorio a Dios. Los primeros 4 capítulos vemos los constantes contrastes que hay allí. Vamos a observar algunos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Vayan conmigo. Vamos a ir leyendo y analizando. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En estos 2 versículos vemos el mandato de Dios a esa primera generación, ¿verdad? Miren cómo Dios nos habló allá en Horeb, ¿sí? En el Sinaí. Versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Qué impresionante las descripciones que da. No fue cómodo, fue terrible, fue grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová vuestro Dios nos los mandó. Y llegamos ¿hasta dónde? Hasta Cades Barnea. Entonces os dije,
habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová vuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé varones, 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Versículo 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 26, hasta ahí termina, resaltar la bondad y la misericordia de Dios. Resaltar que Dios está cumpliendo su promesa. Dios está fiel. Versículo 26, fíjense que aquí no se narra la otra parte de lo que se nos dice en Éxodo, ¿sí? No se nos dice, pero ellos también dijeron que estaban los hijos de Anac y todo, ¿sí? De los gigantes. No dice esa parte, lo omite, porque no es relevante. Aquí lo relevante fue que ellos no se concentraron en las cosas buenas que Dios les estaba dando. 26. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos la contradicción en primer lugar que Moisés les está recordando a esa segunda generación. Versículo 29. Moisés una vez más entonces le dice, mire, yo animé a vuestros padres. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedos de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún, ¿qué dice? Con todo eso, no creísteis a Jehová vuestro Dios. No te interesó, no creíste. Fíjense que el pecado grande de no creer en Dios. Versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos. Y dice la razón. ¿Por qué qué? Sí, porque ha seguido fielmente. Entonces, podemos hacer paralelos o sinónimos. Hablamos en el versículo 26, fuisteis rebelde, no quisisteis. Luego en el 32, ¿verdad? No creísteis, ¿verdad? Rebeldía, no creer. Al contrario, Caleb dice, siguió. Seguir es igual a creer. Seguir es igual a obedecer. Seguir es igual a confiar. Tú sigues, estás demostrando confianza. Tú sigues, estás demostrando obediencia y sumisión. Estás demostrando que le crees a Dios. Fíjense, entonces, Dios es por un lado, fiel, mira lo bueno y aún así no quisiste, pero el otro, Caleb, él sí siguió lo que debía haber seguido. Capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios, que dice, una vez más resalta, ahora le está hablando a esa segunda generación. Jehová tu Dios, sí, en el 7, sí, ha estado contigo y nada te ha faltado. Una vez más, recuerda el pasado, una mirada al pasado
para que puedas tener seguridad en el presente. Versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Eso también nos dice de la fidelidad de Dios. ¿Lo entienden? A veces confundimos bondad con fidelidad. Dios es bueno, Dios es fiel. Sí, a veces pensamos Dios es fiel como un sinónimo de que Dios es bueno. Dios es bueno, es verdad. Dios es fiel. Cuando hablamos de fidelidad de Dios, estamos diciendo que lo que Él promete lo cumple. En este caso, el versículo 14 nos está hablando de la fidelidad de Dios, de que Él les prometió que los iba a matar y lo hizo. Cuando Dios promete cosas buenas y te dice, créelo, más vale creerlo. Porque cuando Él dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, esta es la fidelidad de Dios, que en Él cree, no se pierda. Esa es la promesa de Dios. Pero también está la otra parte, no se pierda. Eso quiere decir que el que no cree, se pierde, mas tenga vida eterna. Dios va a cumplir su promesa. Él promete vida eterna a los que le buscan, pero les promete condenación a los que le rechazan. Por lo tanto, Dios es fiel. Vemos una vez más estas cosas en estos primeros 4 capítulos del Deuteronomio. Versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo del sol, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y eso comenzó realmente el versículo 25. Fíjense que ahora luego habla a la derrota de un rey, el rey de Sehón, y luego el rey de Basán. Dios está cumpliendo sus promesas. A partir de hoy te voy a dar victorias. A partir de hoy, versículo 25, la gente se va a angustiar y van a temblar. Y precisamente cuando en el libro de Josué se nos narra que otros espías van a averiguar Jericó, ¿verdad? Llega Rahab, la ramera, y les dice, nosotros hemos escuchado lo que ustedes les han hecho a los reyes de Moab. Dios ha cumplido su promesa. Eso es lo que resalta estos primeros 4 capítulos. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Vayan conmigo, por favor, Hebreos capítulo 3. ¿Cómo aplicamos esto entonces? Hebreos capítulo 3 nos dice cuál es el asunto que debemos entender allí. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de... Ese es el punto de esta primera sección. No seas incrédulo. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjense lo que dice en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿A dónde se está refiriendo? Al Éxodo y al Deuteronomio. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿En qué radicó su pecado, hermanos? Incredulidad, muy bien, incredulidad. ¿Y a quiénes juró? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Incredulidad, desobediencia, rebeldía. Hermanos, que el Señor nos ayude. Los primeros 4 versículos, léelo y te vas a dar cuenta del contraste y la contradicción que hay. Dios
siempre se expone como como un ser bueno, generoso, misericordioso, lleno de gracia. Y vemos a un pueblo que desprecia la gracia de Dios, que desprecia las misericordias. Eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón. Dios es fiel. Dios es fiel. Muy bien. Hemos hablado de la primera parte. Vamos con lo segundo. El segundo discurso de Moisés es la sección más larga. Es la sección más larga. Fíjense, del 5 al 26. Pero ¿de qué se trata toda esa sección? Habla acerca de la ley de Dios. Por lo tanto, si en los primeros 4 capítulos es una mirada hacia atrás, los capítulos del 5 al 26 es una mirada hacia arriba. Mira la ley de Dios. Mira la voluntad de Dios para que andes correctamente. No solamente recuerda los errores, ahora concéntrate en lo que Dios dice. Una mirada hacia arriba. Y hay 2 cosas que en esta sección, en grosso modo, nos enseñan. Número 1, amar a Dios es igual a respetar la ley de Dios. En esta sección se repiten muchas de las leyes que están en el Éxodo y en el Levítico, pero también se añaden otras, ¿sí? ¿Por qué tanta reiteración en cuanto a la ley? Porque guardar la ley, obedecer la ley, es igual a demostrar en concreto el amor a Dios. Yo amo mucho a Dios. Mire, yo cuando escucho la palabra Dios, siento un escalofrío, qué bello. ¿Cómo demuestras realmente amor a Dios? Bueno, yo creo que así, yo creo que asado. No. Dios dice cómo demuestras el amor, cómo se debe demostrar el amor a Dios. Entonces, toda esta sección nos enseña, número 1, amar a Dios es igual respetar, considerar y amar la ley de Dios. Vayan conmigo a estos capítulos que recuerden que, bueno, si fuera por mí, leeríamos todo el libro. Sin embargo, sí, imagínense, vamos a leer poco. Si leemos todo, nos dormimos. Capítulo 5. En la reiteración de los 10 mandamientos. Capítulo 5. Jehová, nuestro Dios, ¿qué dice? Hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. ¿Qué significa eso? ¿Será que Dios jugó allá? No. Es decir, ese pacto también estamos incluidos allí. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿verdad? Esa es la introducción de los 10 mandamientos. Es decir, yo ahora tengo derecho sobre ti de imponerte estas leyes. Ahora tú eres mi pueblo, ahora tú eres mío. Esa es la introducción. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. Yo te redimí para mí. Te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, podemos decir, no tendrás, y ahí empieza a repetir la ley de Dios. Pero lo que quiero resaltar acá es que Moisés habla acerca del pacto y, ¿verdad?, dice que ese pacto tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver con la ley de Dios. Capítulos 6. Versículo 27 del capítulo 5. Versículo 27 del capítulo 5. Dice: acércate tú y oye todas las
las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Ellos le estaban diciendo, ellos habían escuchado la voz de Dios y no lo soportaban. Y le dijeron a Moisés, por favor, ve tú en nombre de nosotros, habla tú con Dios y lo que Él te diga, nosotros vamos a estar aquí tranquilitos, lo vamos a escuchar. ¿Y qué dice? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros, ¿qué dice? Oiremos y haremos. Fíjense que ellos se comprometieron. Ellos hicieron el pacto. 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está en todo lo que han dicho. Versículo 29. Es la expresión del corazón de Dios. Fíjense que ellos le estaban diciendo a Moisés, no soportamos escuchar la voz directa de Dios, pero no queremos escuchar o dejar de escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, Moisés, ve tú por nosotros, aguanta tú, ¿verdad? Y nos los trae más papillitas, ¿verdad? Para que podamos entender mejor la cosa. Estudia tú por nosotros, por favor, porque eso, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, está bien. Versículo 29, qué versículo tan hermoso, que nos debe hacer reflexionar. ¿Quién diera? Mira el corazón de Dios cómo se expone. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ellos dicen, ve tú y lo que tú nos digas nos comprometemos en oír y hacer. Y Dios dice, es que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo estaba esperando de mi pueblo. Que escuchen atentamente mi voz y tengan la resolución interna de obedecer. ¿Quién diera que tuviesen ese corazón? Va a ser de bendición y de beneficio para ustedes mismos, es lo que le está diciendo Dios. Ahora sí, capítulo 6. Estos son pues los mandamientos, estos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y vuelve y dice el Shema, el famoso Shema. Oye Israel, Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Y amarás. Entonces ahí está la relación. Tú cuidas y obedeces la ley de Dios. Lo que Dios quiere es que tú le ames. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay que esforzarse por amar a Dios, no es fácil. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? La ley. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 11, 10 mejor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es lo mismo, el versículo 12 es el mismo versículo 6 del capítulo 5. Capítulo 6, versículo 12, repite el capítulo 5, versículo 6. Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Guardar la ley de Dios nos ayudará a no olvidarnos de ese Dios, de ese compromiso que tenemos con Dios.
capítulo 10. Capítulo 10, bueno, hay tanto para leer, hermano, hay tanto para leer. Pero toda esta sección está empujando hacia ese objetivo, Guarda la ley de Dios. Esa es la demostración de tu amor a Dios. Capítulo 10, versículo 12 en adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que, ¿qué dice? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Amarás al Señor, eso es lo que pide, entonces anda en los caminos de Él. No, yo amo a Dios en mi casa, solito. No. Ámalo como Él dice que debe ser amado. Como Él lo demanda, dice, que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya desde la ley de Moisés se estaba hablando de que el servicio a Dios no debe estar desligado del amor a Dios. Ya no es un asunto simplemente de ritualismo. Yo voy a la iglesia porque Dios me lo pide y yo obedezco. Bueno, yo amo a Dios. Pues no parece. Es cuando yo me deleito en obedecer. Ahí hay amor a Dios. Amo obedecer la ley de Dios. No es gravosa la ley de Dios para mí. Entonces, ahí hay una nueva criatura. Seguimos. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Sí. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como este día. Fíjense, versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Le estaba pidiendo un culto voluntario de corazón, interno. Ahora, ¿puede uno mismo hacerse una circuncisión del corazón? Es la pregunta. ¿Puede uno mismo hacerse una circuncisión del corazón? En el nuevo pacto, dice la palabra de Dios, yo circuncidaré vuestros corazones y haré que amen mi ley y que anden en él. El que está en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios le circuncida el corazón. No podemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos tener la nueva creación en Cristo Jesús para entonces amar y obedecer. Entonces, esto puede ser una evidencia, hermano. Una evidencia que tú te puedes evaluar a ti mismo. ¿Amo yo la ley de Dios? ¿Amo agradar a Dios? ¿O simplemente hago lo que hago para que no me vean mal? ¿O porque mi papá y mi mamá me dicen? ¿Sí? Cualquier otra razón. De ahí depende también. Estos son asuntos que nos ayudan a determinar realmente si tu cristianismo es genuino o no. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Juan 14. ¿Cómo aplica el Nuevo Testamento estos principios de amar la ley de Dios? Juan 14. ...21... el que tiene mis mandamientos y los guarda. Estas son palabras del Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es lo mismo. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una promesa de Dios, me manifestaré a él. Y le dijo Judas, entre paréntesis, no el Iscariote, por cierto, no le interesaba: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa manifestación de Dios tiene que ver con la comunión con Dios.
la relación paternal con Dios. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de aquel, del Padre que me envió. Entonces, el que ama su palabra, el que cuida su palabra, está demostrando que ama a Dios. De ahí a otra cosa, no podemos decir que realmente se está amando a Dios. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Siempre, y lo vemos desde Deuteronomio, siempre Dios quiso una obediencia interna del corazón. Ese es el verdadero judío. Lo que es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa ese texto? ¿Qué significa el texto? Esa alabanza de esa circuncisión, nadie se puede jactar de esa circuncisión interna. Nadie. La alabanza del que hace la circuncisión interna, esa alabanza se la lleva a Dios nada más. Alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El que Dios haga a alguien judío internamente, eso no lo hace alguien, no lo hace el hombre. La alabanza es de Dios. Pero para obedecer a la ley de Dios, debemos tener a Dios en nuestro corazón. Esa es la primera parte, o una de las primeros, entre todos estos capítulos. Fíjense, no estamos abordando toda la sección completa, pero básicamente repetir todo esto tiene un propósito, un fin, un principio. ¿Cuál es? Hágalo porque eso es demostración del amor de Dios. Pero en segundo lugar, también se nos habla mucho acerca de que amar a Dios es igual a oír al que Dios envía. Al enviado de Dios es lo mismo. Recuerden que en el capítulo 5 se habla, ve tú Moisés y nos hablas. Y Dios dice, eso es lo que yo quiero. Que escuchen al varón de Dios. Que escuchen a aquel que les está enseñando lo que Dios quiere. Pero fíjense estos versículos también. Capítulo 13 de Deuteronomio. Capítulo 13. Qué interesante estos versículos. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal y prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, fíjense, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Vea bien la lectura. Versículo 1 dice, si se levantara en medio de ti profeta soñador y te anunciare señal o prodigio, es decir, lo estaba haciendo, señal o prodigio, pero su predicación era incorrecta. Vamos y sirvamos a otros dioses que no conociste. Versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, número 1, es deleitarse en la ley de Dios. Eso es demostrar amor de Dios, pero también en evaluar qué me dice. Si una persona me está diciendo algo en contra de la ley de Dios, por más bonito que sea, por más simpático, otra palabra, carismático que sea la persona, tan chévere que es, tan buena gente, pero me está diciendo algo, entonces el que ama a Dios
dice, no voy a ir en pos de él, porque no me está enseñando la palabra de Dios. No me está enseñando. Yo entonces ahora tengo una responsabilidad de evaluar lo que se me está diciendo, de evaluar lo que se me está predicando. No es un seguimiento a ciegas o un compromiso hacia un hombre, es un compromiso a la palabra de Dios. Y si este hombre puede ser mi amigo, puede ser todo, puede tener grandes señales y milagros, pero no predica la palabra de Dios, no puedo estar aquí. Mi compromiso, mi amor a Dios, mi lealtad a Dios está primero. Está primero. Entonces, no es solamente respetar y estar atento a la ley de Dios, sino aquel que te enseña, tú estás atento, tú estás evaluando, eres tú responsable. No simplemente llegas y te pones en modo neutro, avión. No, porque Dios me dice que me congregue, pues ya me congregué, pero lo que hice fue sentarme y salir, eso fue todo. Y no hay buscar qué me están enseñando, ¿sí? Criterios. Fíjense, versículo 3. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. A tal profeta o soñador ha de ser muerto, no porque hizo milagros, sino porque no predicó correctamente. Merece la muerte. Que muera. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Claro, ¿quién se va a atrever, no? Versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, acerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué crudo, qué tremendo. Ese es el Dios de las Escrituras. No tolera que alguien se meta con su pueblo. Dios lo va a juzgar justamente, duramente. Los que tenemos la responsabilidad de enseñar tenemos un peso muy grande. El Señor nos ayude. Porque no me cayó el rayo ahorita. Bueno, no importa. Pero va a tronar fuertemente en el día final. Y estas personas que enseñan al pueblo de Dios, desviándola y haciendo sincretismo en la iglesia y todas las cosas que se hacen en las iglesias en el día de hoy, ese Dios, ese es el sentimiento de Dios contra esas personas, la muerte. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Dios no tolera que su pueblo se desvíe. Por lo tanto, es la ley de Dios, pero también escuchar atentamente para no dejarte mover de la ley de Dios. ¿Qué dice el Evangelio o los Evangelios? Juan 3. Se me fue el tiempo, hermano. Estoy un poco en fuego. Juan 3. Juan 3. Juan 3:34. Porque el Dios que envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 6:63. Juan 6:63.
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús, ¿verdad? Versículo 68. Bueno, el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué traigo a colación estos versículos? Porque en Deuteronomio es, no prestarás atención ni oído al que te desvíe, pero bien haces, bien harás si escuchas y prestas atención al Señor Jesús, a las palabras del Señor Jesús, porque Él es el mejor profeta, el mayor profeta, el más grande profeta, Hijo de Dios, Dios Todopoderoso también. Pero en ese sentido es, tú haces bien. Estás escuchando atentamente la palabra de Dios cuando se te predica la palabra de Jesús. Capítulo 8, versículo 39. Capítulo 8, versículo 39. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Por qué querían matar a Jesús? Se están recordando del Deuteronomio, ¿sabe? Procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestros padres. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que dice, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ese es el que Dios ha enviado. Versículo 43. ¿Por qué no entendiste mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios escucha y ama y quiere siempre escuchar la palabra de Dios. Y en el capítulo 17, versículo 8, en esa oración que el Señor Jesucristo hace esa noche antes de la crucifixión, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo pueden creer los discípulos que Jesús fue enviado por Dios? Porque Él hablaba la palabra de Dios. Él no desviaba a la gente de la Biblia, de las Escrituras, de la ley, no, sino que les estaba dando la palabra de Dios. Muy bien, para ir terminando, vamos con el tercer discurso y con el cuarto rápido, pero la última parte rápidamente. Hemos visto mirada hacia atrás. Hemos visto que toda la sección de la ley, donde se repite la ley, es una mirada hacia el cielo. Podemos también decir, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así debemos andar, puestos los ojos en Jesús, mirada hacia arriba para andar correctamente. Tercer discurso es una mirada hacia adelante. Mirada hacia atrás, mirada hacia arriba. La última parte, miren hacia adelante. Mirada hacia adelante. Toda esta parte es la condición del pacto o condiciones del pacto. Siempre se plantea en esta parte, escoge la vida, escoge obedecer para que te vaya bien, pero si no, te va a ir muy mal, te van a venir maldiciones. Entonces estas son las condiciones de bienaventuranzas del pacto, digamos de esa manera. No vamos a leer todos los versículos, pero debemos leer algunos. Vamos allí a Deuteronomio 30, ya estamos terminando. Deuteronomio 30.
Primer versículo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, ya está vaticinando que ellos se van a rebelar y que van a sufrir las maldiciones que ya había dicho. Pero dice, mira, y te convirtieres, mira la benevolencia de Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, una vez más fíjense el énfasis que hace, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ya Moisés sabía que ellos tarde o temprano iban a fallarle al pacto de Dios, pero también les dice, mira la condición que Dios pone para restaurar ese pacto, el arrepentimiento. Versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos los haga oír a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró, hablando del pacto de Dios, Jehová tu Dios, a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, Dios va a hacer la promesa, va a cumplir, pero Él tiene una condición: sé fiel a Él. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11? Es esta misma parte que acabamos de leer. Recuerden que en Deuteronomio dice, esta palabra no está lejos de ti, tú sabes lo que debes hacer. Y lo mismo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Deuteronomio 30. En tu boca y en tu corazón. A ver, sí. Esta es la cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esa es la condición para ser salvo. Serás salvo. Es lo mismo. Pero eso no está tan lejos para saber que ese es el propósito de Dios. Para terminar, ¿qué nos enseña en la final de la vida de Moisés? Es una mirada hacia adelante, pero con expectativa. Una mirada expectante. Ya no simplemente hacia adelante, pero ahora como una esperanza. Es la última parte que vemos. Fíjense cómo termina Deuteronomio. Fíjense cómo termina Deuteronomio 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto y a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Termina diciendo, fíjense que no se levantó más nadie, más nadie más grande como Moisés. Termina así el Deuteronomio. Pero en el capítulo 18, Moisés había vaticinado que iba a venir uno como él.
capítulo 18. Moisés había profetizado que iba a venir uno como él. Termina diciendo, nadie fue como él, pero todavía hay una promesa, hay una profecía. Alguien iba a venir. Capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, ¿qué dice? Como yo. Fíjense cómo termina Deuteronomio. Nadie fue como él, pero ellos estaban esperando a alguien como Moisés, ¿sí? Como yo te levantará Jehová tu Dios, a él. ¿Qué tenían que hacer con los falsos profetas? No oír. ¿Qué tenían que hacer con los verdaderos o el verdadero profeta? En este caso, se iba a levantar uno igual, en este caso, igual que Moisés. ¿Qué debían hacer? A él oír. No pierda Deuteronomio, pero quiero que vayan rápidamente a Mateo 17. No pierda Deuteronomio, porque necesitamos volver allí ahorita ya. Mateo 17. 5. Mateo 17, 5. En la transfiguración. No voy a decir adivine quién, no. Pero voy a decir, ¿recuerdan? Lo que han leído, ¿no? ¿Recuerda usted quién estaba en la transfiguración? Moisés. Moisés y Elías, ¿sí? Dice, versículo 5. Mientras él aún hablaba, Pedro estaba hablando, ¿quién sabe qué estaba hablando ahí Pedro? Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que dijo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Este es el profeta. Este es el profeta que había anunciado Moisés. Dios enviará a uno igual que yo. ¿Cómo era él? Mira cómo termina Deuteronomio. Grande, poderoso, con grandes señales y milagros. Se levantará uno como yo, que dijo Moisés, a él oír. Y en el momento de la transfiguración estaba Pedro, estaba Juan y Jacobo. Y ellos escucharon, a él oír. Este es el profeta que Dios iba a levantar. Jesucristo es el profeta que Dios iba a levantar. Pero vuelve otra vez a Deuteronomio 18. Vuelve a Deuteronomio 18, versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien, perdón. Sí. Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Está profetizando a Jesús, al Señor Jesús. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. El Señor Jesús dijo, mis palabras no son mías, es lo que yo he escuchado del Padre. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. A él oír. Si no escuchas, Dios lo tiene bien anotado. Vas a rendir cuenta de no haber escuchado al gran profeta, a Jesús. Ahora, no lo menciono como los musulmanes, no. El Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios mismo hecho hombre. Si no lo escuchas, ay de ti. Ay de ti si no lo escuchas. Terminemos con Hechos, capítulo 3. Miren cómo predicaba Pedro. Los primeros años de la iglesia. Hechos capítulo 3. Pedro sabía esta verdad y lo decía. Versículo 19. Hablándole a una multitud, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue
antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, ¿a qué está citando? Deuteronomio 18, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, que dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Dios le pedirá cuenta. Y no solamente para charlar, cónchale, pero cuenta, ¿qué pasó? ¿Por qué no escuchaste? Cónchale, dime realmente a ver si me convence. No, será desarraigado. He aquí el día de salvación. Escucha a Cristo. Él es el único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre sino por Él. Deuteronomio nos habla de la fidelidad de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es el gran profeta. Oye al Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a realmente demostrar que te amamos, guardando la ley, siendo circuncidados en nuestros corazones para amarte, Señor, realmente, y que podamos estar atentos a lo que escuchamos, pero sobre todo atentos para saber si estamos escuchando a nuestro Señor Jesús. He aquí, Señor, tu promesa, vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos a estar atentos, Señor, en nuestras vidas si estamos en Él. Te lo pedimos y te damos gracias por este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús. Amén.